hablar un poco de lo que fue el papado, la relación con la política, tenemos en comunicación a Guillermo Oliveri, que es el ex secretario de culto de los últimos 4 gobiernos del peronismo. ¿Sí? Fue secretario de culto durante el gobierno de Néstor Kirchner, durante los 2 gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y durante el último gobierno de Alberto Fernández. Así que lo conoce y muy bien a Bergoglio por haber tenido una relación cuando era arzobispo de Buenos Aires, pero también desde el momento en que fue nombrado Papa ya por el 2013. Guillermo, buenas noches. Aquí te saludan Joaquín Mújica Díaz, Mariano Boendner, en Lunes otra vez. ¿Qué tal, Joaquín, Mariano? Un gusto escucharlos. Guillermo, primera consulta, primera reflexión. Cuando te levantaste y miraste el teléfono, o no sé de la forma en la que te enteraste, ¿qué es lo que te pasó? Mira, hoy me desperté muy temprano. Me acosté temprano y me desperté temprano, alrededor de las, no sé, 6 de la mañana. Y no sé si, no sé, 6:30, porque la diferencia horaria son 5 horas más o menos, ¿no? Con Roma. Un amigo de Buenos Aires me manda mensaje: murió el Papa. Yo digo, me quedé, viste, sentado en la cama, no podía, me levanté, pero como un resorte. Y bueno, nada, efectivamente, no, no es que no lo podía creer, porque su situación era bastante delicada. Yo lo había visto justamente ayer, su última aparición en el Vaticano, digamos, incluso recorriendo en el papamóvil el contacto con la gente, pero lo veía por televisión y lo vi después en las redes. Digo, y me parecía que estaba, su cara no era la misma, sus manos, digamos, distintas, en fin. Pero nunca pensé en este desenlace tan pronto. Así que, bueno, la verdad que es un golpe fuerte, creo que para todos, y más para los que de alguna u otra manera nos tocó interactuar, ¿no? Con él, tanto como bien decías, como cardenal, y luego por supuesto como Francisco, ¿no? ¿Qué te parece que deja este papado? Porque vos lo viviste desde el momento en que fue nombrado y lo Sí, fuiste siguiendo, salvo en los 4 años del gobierno de Macri, que estuviste en otro rol, después siempre como el nexo entre el gobierno nacional, insisto, durante la época de Cristina, después de Alberto, y el Vaticano. Desde esa mirada, intuyo que has vivido muchos cambios que se vieron o que quizás no se vieron, o los pudiste ver vos más de cerca, de su gestión al frente de la Iglesia Católica. ¿Qué te parece que deja? ¿Qué resaltarías que deja este papado de Francisco? mira, él empezó un proceso de renovación en la Iglesia Universal, digamos, y por supuesto en el Vaticano, en términos muy puntuales, pero que ya tenía un antecedente que era su pastoreo, como se dice habitualmente, en la ciudad de Buenos Aires, como arzobispo de Buenos Aires. Es decir, ese contacto permanente con los sectores que más sufren las situaciones socioeconómicas en cualquier país, pero en Argentina en particular, y esa humildad que él demostraba cada vez que vos te lo encontrabas, no muchas veces, pero me ha pasado, en la ciudad de Buenos Aires, caminando, en subte. Hoy me contaba un colectivero, un conductor de colectivo, que lo llevaba a Pompeya, y él iba hablando porque iba en la parte del donde va abajo. Los colectivos tenían esos 2 escalones, y lo llevaba hasta la iglesia de Pompeya, y finalmente después él iba a la Villa 21-24, y lo mismo otros que te cuentan cuando viajaba a Devoto a ver los presos. Y yo me lo encontraba en Plaza San Martín, yo en la secretaría, y él todavía cardenal, caminando, digamos, yendo caminando con su valijita negra, por Avenida Santa Fe, a llegar a la conferencia episcopal, que está en la calle Suipacha. Eso no lo cambió Bergoglio, sino que además
lo imprimió en el trato en la curia romana y después, por supuesto, en el contexto internacional, ¿no? Eh, si me tuvieras que marcar cómo fue la relación con Cristina Kirchner y cómo fue la relación con Alberto, sobre todo en su papado, ¿no? Porque la de Néstor Kirchner fue durante la época del arzobispo, pero esas dos, de dos presidentes de la nación bien diferentes como eran Cristina y Alberto, ¿cómo fue esa relación protocolar, obviamente, con el Papa? Mira, la relación con Cristina fue muy buena. Él ya presidía la conferencia episcopal y puedo contarte o relatarles, digamos, un encuentro que preparé, que era el habitual, que se hacía protocolarmente, que era la visita de la conferencia episcopal, de la comisión ejecutiva, que él presidía en ese momento, en esos momentos, a la presidenta. Y bueno, fue una charla muy buena, muy tranquila, muy buena, muy chistosa. Él tenía, realmente cambiaba mucho, desde a veces de las posiciones de sus facciones, depende de la situación, a una relación que él consideraba que era muy cercana. Y en un momento, digo, Cristina le pregunta, dice, Cardenal, dice, ¿cómo hacen? ¿A qué edad se jubilan ustedes? Bueno, dice Cristina, mire, nosotros tenemos una forma que ya ha sido adaptada hace mucho tiempo, que es que consideramos que los 75 años es un buen momento, puede extenderse, para pasar a retiro, digamos, ¿no? Así lo decía Cristina. Le dice, perfecto, dice, nosotros los políticos debiéramos hacer lo mismo, ¿no? Bueno, conclusión, el Papa, Cristina al año siguiente es reelecta y Jorge Bergoglio, un año y medio después, es ungido Papa Francisco, obispo de Roma. Así que fue muy buena y después el primer encuentro que se preparó a partir del día de la elección, que Cristina me llama inmediatamente de que estaba todavía Francisco en el balcón de la basílica, me dice, Guillermo, prepara todo, nos vamos a Roma, pum. Y así fue el primer encuentro, el primer almuerzo largo de 2 horas y pico, que hablaron un poco de todo, algunas cosas contó Cristina, otras quedarán entre ellos dos. Y después, bueno, se sucedieron casi 7 viajes en total, ¿no? Pero fue muy buena, muy cercana, digamos, ¿no? Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Mariano Wender lo saluda. Por ahí ¿Cómo te va? un aspecto menos comentado de su faceta como líder espiritual de la Iglesia es el papel de jefe de Estado del Vaticano que tuvo Francisco. Y me interesa saber, vos desde tu lugar de secretario de culto, bueno, ¿cómo era esa relación entre los dos estados, entre el jefe del Estado del Vaticano y el Estado argentino? ¿Cómo era el ida y vuelta permanente más allá de las visitas protocolares y de las reuniones de más alto perfil? ¿Qué era lo que el Papa cultivaba como dirigente del Estado Vaticano y esa relación que tenía con el país permanentemente? Mira, él, desde el punto de vista de la cercanía, sin duda era así, y lo hacía cada vez que había alguna entrevista privada o pública, y lo afectivo él lo resaltaba. Ahora, en la relación institucional era muy estricto, porque vos te manejás con él se manejaba con su nuncio en Argentina, con la conferencia episcopal eventualmente, el Estado argentino se manejaba con la Secretaría, por un lado, y con los embajadores acreditados ante la Santa Sede. Es decir, ese tipo de rol él cumplía porque hacía cumplir también la estructura interna del Vaticano, que es bastante rígida, o por lo menos, digamos, con bastante esquemática, y me parece que lo ideal era no saltarla. Entonces, finalmente cada canal tenía que estar inserto con la contraparte. Me parece que ese fue. Ahora, después en lo personal, él, bueno, se liberaba y hablaba tranquilamente, en privado, incluso en público,
típico de él, además con chistes, con alusiones a Buenos Aires, etcétera. Pero son dos particularidades. Una cosa es el trato formal que correspondía y el Vaticano lo aplicaba como tal, como protocolo, y lo otro es después cuando vos tenías un encuentro, o tenía la presidenta o el presidente un encuentro formal, digamos, ¿no? Son dos actitudes. Fíjense que tanto con Cristina como con Alberto Fernández, y obviamente lo hizo con el presidente Macri también y con el presidente Milei, tenía un encuentro privado a solas y luego ingresaba la delegación oficial que lo acompañaba a cada presidente, donde ahí se intercambiaban regalos, pero lo concreto se hablaba en privado entre él y el mandatario, ¿no? Guillermo, me retrotraigo a la anterior pregunta que te consultaba y nos focalizamos un poco en lo que había sido su relación con Cristina. Me queda pendiente la relación con Alberto y sobre todo un momento clave de esa gestión y esa relación, que es cuando Alberto decide mandar al Congreso el proyecto para legalizar el aborto, que fue un momento de máxima tensión con la Iglesia Católica. ¿Cómo lo retratarías vos a esa relación y a ese momento específico? Bueno, hubo un antecedente que fue la propuesta que hizo el gobierno de Macri, que después finalmente se retrotrajo, ¿no es cierto? Previo a... Con Alberto, en el primer encuentro con el Papa fue el 31 de enero del año 20, ¿no? Del 2020. En privado tengo entendido, porque después lo hablamos y yo participé en la reunión con el secretario de Estado, junto con Felipe Solá, que era el canciller. Alberto planteó el tema de que el gobierno en algún momento iba a enviar un proyecto de ley para ser discutido en el Congreso. Mirá, caer no siempre tiene por qué caer bien, porque la Iglesia es un tema que obviamente es sensible. Ahora, una vez sancionado y pasado un tiempo prudencial, las relaciones tanto en Buenos Aires, que llevamos adelante, como en la relación con el Vaticano, se restablecieron sin haber sido cortados, en fin, continuaron. Pero está claro que no se puede ocultar de que hubo un momento muy especial, donde sí es cierto que el presidente le planteó que él le adelantó lo que iba a hacer, no hubo ningún tipo de digamos, de subterfugio al respecto. Pero eso no quiere decir de que le caiga bien, por supuesto. Me parece que no, que más bien lo contrario. Pero después de eso hubo un segundo encuentro que fue antes de la pandemia. Y que sí, no tuvo el mismo tiempo que tuvo el primero, pero después el Papa lo recibió Alberto ya terminado su mandato como presidente. A ver, digo, Bergoglio es un hombre, ha sido un hombre misericordioso para comprender algunas cuestiones, sobre todo las cuestiones de la política que conocía mejor que muchos, pero tampoco se podía olvidar, digamos, ¿no? Y además estamos hablando de que generó cambios importantes en el Vaticano que le generaron además diferencias internas, ¿no? Hasta el día de hoy, en distintos sectores del cardenalato y del obispado, donde la Iglesia Católica tiene presencia constante. Por lo tanto, digamos, que en la Argentina ocurriesen determinadas situaciones, bueno, por supuesto que no era fácil de digerir y procesar. Pero la relación después se normalizó después de la pandemia, que tuvo, que le pegó a todo el mundo, incluido obviamente al Vaticano, y ahí terminó. La relación exactamente no fue la misma, por supuesto, que la que fue con Cristina, sin duda alguna. Pero hay que decir... O sea, ahí marcarías una diferencia, una relación, un estilo de relación con Cristina y otro bastante diferente con Alberto, sobre todo a partir de ese momento, digamos. Sí,
Sí, te diría que más circunscripto a lo específico y protocolar. Es decir, las relaciones en Buenos Aires nunca se cortaron, nunca. Y además de eso, yo tenía la nunciatura y yo tenía contacto permanente con el nuncio. Que las cosas, las propuestas que venían del Vaticano, sobre todo en el tema de los cambios que él estaba produciendo en la Iglesia Argentina, que son los cambios de obispos, se mantuvo permanentemente y perfectamente. Es decir, en ningún momento hubo ningún tipo de crisis al respecto. Bueno, hay situaciones que uno tiene que entender que la Iglesia no comparte, y hay por otro lado, bueno, el gobierno toma decisiones, la Cámara de Diputados toma decisiones, y bueno, y también la otra parte lo tiene que comprender. Pero algún tipo de dudas al respecto, digo, pero en general la situación se encaminó hasta prácticamente el término del mandato. Guillermo, te sumo una más respecto a esta idea y esta incógnita que quedará instalada respecto a por qué el Papa no pudo venir a la Argentina en algún momento de su papado. Recuerdo en alguna entrevista él comentó que hacia fines de 2017, principios del 2018, tuvo una oportunidad que finalmente no sucedió. En ese momento, bueno, no te tocaba ser secretario de culto, pero te pregunto si vos tenés alguna presunción, alguna certeza de por qué finalmente no se pudo dar. Bueno, puede haber algunas, podemos especular con algunas que tienen que ver con la grieta de la Argentina, y que ese tipo de diferencias que teníamos dentro de los distintos sectores de la vida política, social y económica de la Argentina, a él le pesaban, digamos, él lo sentía, porque además no es que hablaba solo con un interlocutor. El Papa hablaba con hombres y mujeres laicos de la Argentina, amigos de él, con curas villeros, con obispos, y tenía interlocutores permanentes, así que lo que él le llegaba a Roma, evidentemente lo iba procesando. Me parece que tal vez la política y te diría la sociedad en general, tendríamos que haber pensado más en parar un poco la pelota, porque la visita del Papa podía haber sido como una visita pastoral, que es en la mayoría de los países, evitando a determinados subterfugios de si juega para fulano o juega para mengano. De hecho, él no iba a venir en un momento de elecciones en la Argentina. No lo hace en general en ningún país, pero por lo general digo, pero mucho menos en la Argentina, y no lo hizo. Creo sí que él a finales del 23, yo creo que él tenía pensado con el nuevo gobierno, todavía no se sabía, pero con el nuevo gobierno ya sin elecciones, podía pensar que su agenda podía estar incluida Argentina. Estoy casi convencido, pero bueno, por motivos que evidentemente no sabemos, no lo hizo. Sí viajó a otros países, pero no viajó al nuestro, y bueno, y nos queda no solo la duda, sino también esta pena, digamos, de no verlo con su pueblo, ¿no? Guillermo, te agradecemos por la charla, por todo el repaso de lo que fue esa relación de Francisco con los gobiernos de Alberto y de Cristina. Y bueno, gracias por darnos tu mirada en esta noche de lunes, en un día sumamente histórico por la muerte del Papa Francisco. Así es, gracias Joaquín, a ustedes, y un abrazo muy grande, muy amable. Ahí pasaba Guillermo Oliveri, ex secretario de Culto de la Nación, charlando de lo que fue la relación de Francisco con los gobiernos del peronismo.